La particularidad y la clínica es casi la misma. Acá no se me van a rayar con tanto dato. Y muchas veces alteración de conciencia. Lo que corresponde a encefalitis, inflamación del parénquima cerebral con afectación de funciones mentales superiores. Sistema irritable, no desconoce, tiene alucinaciones. Y meningitis es la mera inflamación de lo que son meninges. Meninges, la capa que envuelve al encéfalo. Y ya ves encéfalo, cerebro y todo tronco con médula. Como dice, sistema nervioso central. La etiopatología, en relación a lo que son las meningoencefalitis, todo según frecuencia. Ahí se van a poder dar cuenta que hay algunos que tienen mayor predisposición por determinados grupos de edad, otros en determinadas áreas geográficas y otros con ciertos grupos etarios. A la cabeza enterovirus. Enterovirus era responsable de múltiples problemas infecciosos. Que vamos a encontrar mucho en pacientes que tienen problemas durante la lactancia. Vamos a ver otro de los apuntes. Vamos a ver algo que corresponde a el VIH en sus múltiples manifestaciones, porque VIH no solo me puede dar meningoencefalitis, encefalitis, me puede dar una mielitis, me puede dar neuropatías periféricas, todo ello. El virus de la leucoencefalopatía multifocal progresiva es un virus que afecta generalmente a personas inmunocomprometidas. Más o menos en los años 50 aparecieron tratamientos para personas con enfermedades oncológicas, por ejemplo, inmunosupresores. Aquellos que tienen problemas con cáncer les daban inmunosupresores. Entonces, pero comenzaron a ver que algunos de ellos empezaban a producir. Ya me llegaron los alumnos, gracias, disculpen. Comenzaron a tener problemas con lo que es su estado de alerta. Algunos comenzaron a tener problemas de comportamiento y cada vez el deterioro iba haciéndose mayor con una alteración ya motora. En los estudios post-mortem que hacían, pues se daban cuenta que a nivel cerebral estaba afectada la sustancia blanca. Por eso, tanto las vías como las sensitivas. Por eso el tema de leuco. Leuco, cuando vean el término de leuco, es blanco. Corresponde a vías, sustancia blanca. Todo lo que es sustancia blanca son vías, son axones. Entonces, en este caso, afectaba las vías del leuco, que tenían que ver con el lenguaje, ya en casos más extremos, deterioraba hasta la lesión. No tenían, una vez diagnosticados, no tenían más de un año de vida. Lamentablemente devenían en muerte. El virus de la varicela zoster es otro virus no poco común, que hay que tener mucho cuidado cuando alguna persona le sale próximo al ojo, próximo al oído, son conductos que de alguna u otra forma nos tienden a comunicar con el cerebro, la vía es muy próxima. El virus del herpes, del Epstein-Barr, que también tiende a producir, pero es en menor frecuencia, y otros como la influenza A, B, las paperas y rubiolas que tienden a... En otras palabras, los virus tienen mucho gusto por el nervio, son muy neurotrópicos, y entre ellos en ese orden. Entre el herpes 1, 2, sobre todo el 2, y el de la varicela zoster también puede dar. Todo ello respecto a lo que es virus, pero dentro de lo que son la otra patología que están las bacterias. Tanto virus como bacteria,
proceso de evolución o el cuadro es en días, no es puede evolucionar entre 1 a 2 a 3 días hábiles, determinar es el tratamiento. Entonces, en esto vamos a estar determinando cómo es la evolución del cuadro y qué ocurre. Entre los más comunes, el estreptococo. Afecta generalmente a adultos jóvenes y es responsable del 50% de los casos. Neisseria meningitis afecta más a niños, el estreptococo del grupo E es responsable en ese orden del 15%, estos dos en esos grupos de edad. Listeria monocytogenes puede dar también cuadro de meningoencefalitis, hemófilos, influenza, micobacterium tuberculoso, de acá para acá, cuadros de evolución subaguda, más de una semana, 10 días a más, ya, subaguda con micobacterium tuberculosis, borreliosis, puede producir la enfermedad del aire, hongos, por eso es que pedimos líquidos esclerorraquídeos tinta china para detectar hongos, criptococo, por ejemplo. Protozoarios de algunos elementos como el mismo parásito de la neurosis y sarcosis. Entonces, siguiendo los grupos etarios, nos vamos a dar cuenta que E. coli vamos a tener en niños menores de 2 años, Streptococcus pyogenes y Listeria monocytogenes. De 2 a 6 años de edad, hemófilos influenza, Streptoneumoniae y Neisseria meningitis. Niños de 6 a adolescentes, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, y adultos, Streptococcus pneumoniae, igual financiando. ¿Y por qué es la importancia de ese cuadro? Porque eso me va a determinar por qué doy el tratamiento. El tratamiento es casi el mismo para todos, porque abarca, en este caso, las cefalosporinas de tercera generación. Entonces, vamos a entender ello. En un corte, una persona normal, parénquima cerebral normal, miren los surcos como se definen. Este es un gráfico, no es algo general. Y las estructuras como esta. En una persona con cuadro de meningitis se inflaman las meninges, las trabéculas que están en el espacio suprarrenoideo no se ven por el mismo proceso inflamatorio. Los surcos que estaban bien definidos se hinchan. Muchas veces esto lo podemos evidenciar en tomografía, donde los surcos no se definen bien. ¿Y esto qué es lo que tiende a generar? Por simple lógica. Si se hincha esto, ¿qué comienza a producir? Hipertensión intracerebral, que es lo que vemos. Creo que con ustedes, con el otro grupo, hicimos una punción lumbar hace 2 semanas. Hicimos una punción lumbar a un paciente que estaba supuestamente con tuberculosis. Se le hizo la punción y efectivamente comenzó a caer el líquido a gran velocidad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Primero, una hiperemia, los vasos empiezan a llenarse de sangre y comienzan a producir el aumento de exudados y por consiguiente va a haber edema vasogénico. Ese edema va a generar un problema citotóxico, porque comienza a comprimir las neuronas alrededor. Y esto va a ser lo que dijimos hace un momento, un aumento de la presión intracerebral y disminución por consiguiente del flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque los espacios no permiten, comienzan a comprimir vasos y tienden a producir procesos de isquemia cerebral. Entonces, ¿qué vamos a tener en algún proceso de este tipo? Vamos a tener un síndrome infeccioso, muy general, caracterizado por malestar general, decaimiento, fiebre, que se manifiesta en un síndrome otro síndrome benigno caracterizado por, aparte de la fiebre, que ya lo tiene, por la cefalea, por presencia de signos benignos. Conforme esto va avanzando, como puedo tener un síndrome de hipertensión endocrinal, caracterizado por cefalea, vómitos explosivos, edema del hígado. Y si es que esto permitimos que siga avanzando, lo que vamos a estar generando posteriormente son síndromes neurológicos con focalización. Por ejemplo, puedo tener una hemiparesia, por ejemplo, puedo tener alteración
de los oculomotores, una parálisis de un sexto, un tercer par craneal, que me puede estar dando manifestaciones clínicas. Como podrán ver ahí, no todo paciente que tiene meningoencefalitis tiene rigidez de nuca. Entonces, por consiguiente, un paciente que me venga con cuadro encefalopático, con cuadro febril de un momento a otro que empezó, sin necesidad de tener rigidez de nuca, puede encajar dentro del cuadro de meningoencefalitis. Entonces, la rigidez de nuca casi el 83%. ¿Qué es más frecuente que la rigidez de nuca? Fiebre en un 77%, alteración de conciencia en un 69%, cuadro convulsivo, vómitos, irritabilidad de la luz, exantemas, sobre todo en aquellos cuadros producidos por bacterias, poco es la que puede producir, y afectación de los pares, los más comunes, el tercero, el cuarto y el sexto par, oculosocolomotorios, puede verse afectado. No es uno patognomónico del otro. ¿Qué significa? De que no el que tiene una fotofobia me va a decir que es viral, lo que tenga parálisis del tercero o cuarto va a significar que sea bacteriano. No, va a depender mucho de lo que es qué tan afectadas son las zonas. Es como en el tema vascular. Hay una clínica en particular que me diga que es vascular. No, va a depender del vaso, del territorio vascular, que el vaso sanguíneo se obstruyó o se rompió. En esto algo parecido, que tanto compromiso más tengo de tejido cerebral. Entonces, eventos clínicos relevantes que me pueden inclinar a pensar de que puede ser determinado germen o de determinada patología, por ejemplo, una evaluación rápida, shock séptico, coagulopatía por consumo, neisseria meningitis, me puede estar haciendo sospechar. Antecedentes de otitis e infecciones de vías respiratorias altas, estreptococo hemófilos. Recuerden que para que lleguen al sistema nervioso central debe de haber una prima infección, incluso la misma tuberculosis, salvo que sucede en un paciente inmunocomprometido, y eso lo podemos ver en pacientes con VIH. No necesariamente va a tener un problema de tuberculosis pulmonar, pero ya puede desencadenarse el cuadro neurológico a nivel cerebral. Lesiones dérmicas, neisseria meningitis, enterovirus y encefalitis del medio occidental. Gracias a Dios no lo tenemos. Bueno, neuropatía craneal múltiple en enfermedad de Lyme, Helicobacterium tuberculosis, Staphylococcus, toxoplasma, toxidio, histoplasma, neuroencefalopatía multiprogresiva y treponema pallidum. ¿Qué me produce el treponema pallidum? ¿Qué enfermedad? Sífilis. Muy bien. Sífilis. Entonces, si se dan cuenta, bueno, neuropatía craneal múltiple, en un cuadro de inmunodeficiencia, cripto, hongo, toxo, eso, perdón, si no me está entonces, neutropenia severa, cándida, hongo. Signos vocales con síntomas psiquiátricos y crisis epilépticas, R, toxoplasma y encefalitis de San Luis. Síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, encefalitis equina occidental, no la tenemos acá, por suerte, encefalitis equina del este tampoco la tenemos acá. Cuadros de demencia, enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad por priones, está dentro de lo que son los procesos infecciosos del sistema nervioso central, léanlo. Esta es enfermedad por priones o también llamadas enfermedades espongiformes. Dentro de ellos está la enfermedad de insomnio familiar, la enfermedad del Kurukuru, que se vio en personas como en áreas de Oceanía, ellos tienen el hábito de canibalismo, y lo que correspondería a la encefalopatía múltiple progresiva, que sí es virus, Creutzfeldt-Jakob es priones, no es lo mismo. La enfermedad también de las vacas locas entra
allí, pero ese tipo de priones no afecta al ser humano, pero está dentro de ese tipo de enfermedades. Y se llaman enfermedades espongiformes porque conforme el prion va dañando el cerebro. Ustedes son de la promoción de Bob Esponja, les deben haber visto esa dibujo de Bob Esponja. El cerebro se pone así, como una esponja, por eso es enfermedad espongiforme. Trastorno de la conducta con excitabilidad psicomotora y hidrofobia, eso lo vamos a ver en encefalitis producidas por cuadros de rabia. La rabia es tratamiento preventivo, porque una vez que te da, solo tratamientos de soporte y esperar que por esos milagros te salves. Los signos menillos, ahí las tienen el tema de Karlin y Prusinski, ¿ya? Porque me puede salir una rigidez de nuca. ¿Qué tal si es que yo tengo una persona anciana con cuadro de desorientación y a la hora de valorarlo le encuentro una rigidez de nuca? Lo llaman al neurólogo. Lo llaman por un cuadro de una meningoencefalitis. Edad del paciente, 80 años. Solo lo vieron hacia el toque, no ampliaron más en lo que es la clínica del paciente. A la hora de valorarlo, señora, ¿por qué lo trae? No, mi papá que empezó a tener hace 3 días congestión nasal, empezó a toser y empezó a hacer fiebre. ¿Está desorientado? ¿Desde cuándo? Mire, ya desde el año pasado empezó que se olvidaban nuestros nombres, de ahí comenzó a irritarse con facilidad, desde que lo hemos traído al hospital se ha vuelto peor. O una persona adulta lo saca de su ambiente, se va a irritar. Segundo, una persona adulta ya con 80 debe de tener algo de artrosis a nivel de columna cervical, ahí está tu rigidez de nuca, no hiciste una buena anamnesis. ¿Ya? Por eso, vuelvo a insistir, vuelvo a ir hacia la primera clase. Ustedes tienen una ventaja sobre lo que es las otras universidades. Les digo ahora a los muchachos que rotan conmigo. Ustedes hacen un repaso de lo que es una valoración neurológica. A veces desnudar algunas debilidades como que lo que nos enseñaron el señor aquí está para llorar. Yo ni estudié, más peor digo el paisano. Entonces, la anamnesis me va a permitir direccionarme, me va a permitir ubicarme incluso en etiología, en evolución en tiempo, desde cuándo empezó, cuánto tiempo transcurrió. Entonces ya me ubica fase aguda, bacteriano viral. Subaguda, de lo bacteriano, pues tengo a la tuberculosis en subaguda, tengo a los hongos, tengo a los parásitos. Solo con la anamnesis, no hice ni siquiera punción, ni sospecha iría por ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hemograma, PCR, examen completo de orina, radiografía de tórax, fondo de ojo, punción lumbar, tomografía, y faltan algunos estudios dentro de lo que son cultivos. Más rápido es el Ginesper, por ejemplo, para tuberculosis. Ginesper es más rápido. No tengo que esperar 20 días para ver si es que hay un poco de impresión. Las características del hemograma me va a decir si es que hay un proceso infeccioso de por medio que pueda estar condicionando a niño, o si el paciente tiene cierto grado de inmunocompromiso, como por ejemplo que tenga leucopenia, ya me va direccionando por el fondo de ojo, el edema. Y nos vamos a lo que es función lumbar. Entonces, si yo te pregunto cuánto de líquido cefalorraquídeo tienes, si te corto la cabeza y te vacío todo esto en un recipiente, ¿cuánto te obtengo? ¿Tienes representantes? No. ¿Quieres hablar? A ver, cuéntame. ¿Cuánto tienes? ¿Quieres hablar? Habla. Habla, no tengas miedo. ¿Cuánto tienes? En promedio tenemos 150 mililitros. Entonces yo le voy a hacer la pregunta, como él no sabe, le voy a decir, ¿y cuánto produces en 24 horas? ¿Ah? Miedo, habla. Habla sin miedo, porque esto no tiene valoración. Asústate en la hora del examen. ¿Ah? Sí, un promedio de 600, más o menos 575, pero tienes la idea. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces a las personas, como le dije en la primera clase,
no quieren que los toquen, no quieren que los punsen por el temor, dicen, me va a secar el cerebro. ¿Cómo le vas a explicar si no sabes ni siquiera la fisiología del espacio interno en el líquido cefalorraquídeo? Entonces el líquido cefalorraquídeo conforme se produce, se absorbe, se produce, se absorbe, se produce, se absorbe. ¿Cuánto más o menos, si es que donas sangre, una unidad, en qué tiempo más o menos lo recuperas? Más o menos para recobrar el volumen casi total, sí que va casi por ahí, pero ya el proceso empieza dentro de los 24, los 3 días. Por eso es que cuando tú vas a donar sangre, si no, en los próximos 3 meses no te permiten, después de 4 ya con tranquilidad, porque vamos regenerando. Entonces, en ese sentido, el líquido cefalorraquídeo me va a dar una información interna. El hemograma puede estar normal. Esto es un medio interno que no necesariamente está al alcance. Entonces, volviendo al ejemplo del paciente que le dije, era un paciente que ya era joven, 24 años, aparentemente drogadicto y seguro delincuente, para que mantenga su vicio. Entonces, descontinuó el tratamiento. Él sí había tenido tuberculosis y la sospecha era que ese cuadro era por la tuberculosis. ¿Por qué? Porque vieron también en la radiografía de tórax ciertas cavitaciones y la sospecha de irritabilidad que traía iba por ese lado y encontraron una rigidez. El líquido cefalorraquídeo va a tener estas características. Generalmente es cristal de roca, transparente, como el agua. La presión va entre 8 y 20. Miren, yo soy más viejo que ustedes, mucho más viejo que ustedes, pero yo no he tenido la oportunidad, alguna vez en el Instituto de Ciencias Neurológicas, y esto es que les informaron uno de esos instrumentales que tenían ya un barómetro, lo medían. Pero lo funcional y lo práctico es cuando yo obtengo el líquido y empiezo a contar. La velocidad no está en los libros, pero es la práctica. La velocidad de conteo del líquido cefalorraquídeo a la hora que sale es más o menos a una gota por segundo. 1, 2, 3, 4. Esa es más o menos la velocidad. Pero si empieza a salir 1, 2, 3, 4, ya me está dando un signo indirecto de que la presión está aumentada. En ese joven no salió en 1, 2, 3, 4, sino salió 1, 2, 3, 4, rápido. Entonces, tenía aumento. En personas que tienen meningoencefalitis, la presión de apertura está aumentada. El aspecto claro extraterreno, las células de 5 a menos, proteínas entre 15 a 45 y la glucosa entre 65 a 80% de la glicemia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy una persona diabética y tengo 180 de glucosa en sangre, pues si es que tengo 70, estoy consumiendo glucosa, porque son 2 tercios de lo que debe de haber en sangre. Si es 180, ¿cuánto debería estar la glucorraquia? La glucosa en el líquido cefalorraquídeo se llama glucorraquia. Si mi glicemia es 180, ¿cuánto debería de estar? 120. Pero si ya lo tengo en 70, me está diciendo que está consumiendo glucosa. Entonces, a situaciones de infección bacteriana tienden a consumir glucosa. Tuberculosis consume glucosa. Y en grandes cantidades también la meningoencefalitis bacteriana tiende a consumir glucosa. Por eso es importante conocer. Se parte del hecho de que todos los pacientes que ingresan pues tienen su glicemia dentro de rangos normales, entonces pensamos que la glicemia es 100 y lo que debería de tener el paciente debería ir entre 60 a 70%. Pero si tengo un paciente que tiene 50, 40, pues asumimos que está consumiendo. Pero lo correcto es, el día que voy a
Entonces, si yo manejo ello, ya vienen cosas más fáciles, como esto. Entonces, ya sabré cuánto en una meningitis bacteriana vamos a tener la celularidad aumentada a grandes cantidades que van a pasar los 1000 y de referencia con polimorfos nucleares. En lo que es la viral, podemos tener un aumento de presión de apertura, pero el líquido es transparente. En la bacteriana es turbio. Más va a haber un aumento de presión en la meningoencefalitis bacteriana. Entonces, si tengo un paciente con esa sospecha y me sale el líquido turbio bacteriano, no hay pierde. Si le inicié sin saber el aciclovir, para el tema de virus, se lo mantiene. Lo envío al laboratorio y me sale que los leucocitos en la están por 1000, 2000 o 5000. Ya, peor. Me olvido de acá para allá, me dedico solo a esto. Pero no. El líquido fue transparente, hubo un discreto aumento de la presión, pero las células salieron más o menos 200 y del tipo monocito. Entonces me inclina para un problema viral. Acá ya tengo agudo, ambos 3, 4, 5 días de evolución. Líquido turbio, bacteriano, líquido transparente, viral. No hay consumo de glucosa, viral. Las proteínas están discretamente aumentadas o casi nada, viral. Proteínas muy aumentadas, consumo de glucosa severo, bacteriano. Aunque ya con el color ya me está inclinando. En lo que es tuberculosis, que es algo que también vamos a estar viendo, es aumento también de celularidad, pero no al nivel o a la escala que tiene la bacteriana agudas como streptococo, influenza, Neisseria meningitidis. Puede ir en valores que van en lo que es tuberculosis entre 50 hasta 2000. Y también mononuclear. Acá el líquido va a ser, las características ectópicas va a ser citrino. A ver, ¿cómo lo vamos a poner para que se ubiquen en un citrino? ¿Han tomado hierba albisa? Ya, eso es más o menos citrino. No he tomado, no soy de por acá. Ya. ¿Has tomado manzanilla? Bien, tampoco, si no has tomado, ya no has tomado nada. Más o menos eso es citrino, en el color. Y eso también es de acabo de hacerlo más explícito, pero si lo han tomado nada, ya con esas características me apunto hacia lo que es tuberculosis. Entonces, y va a haber también una hipoglucorraquia. En las parasitarias, la verdad que más parecen virales. Acá lo que nos va a orientar más es la evolución, el tiempo de evolución. Porque si comienzo a valorar lo parasitario con lo viral, ciertamente algo parecido tiene. ¿Ya? El líquido está muy transparente. Y en hongos, acá la presión de apertura sí es muy elevada, el líquido también es transparente y hay una disminución de lo que es la glucosa, pero no a gran escala como lo consume tuberculosis o sobre todo las bacterianas. Entonces, si yo sé mínimamente qué es lo que trae un paciente con un cuadro de meningoencefalitis y sé las características del líquido cefalorraquídeo, la hago. ¿Necesito tomografía? Ciertamente no. Porque si yo le tengo ello, me mando con los zapatos y todo. ¿Bajo qué circunstancias yo no debería hacer punción lumbar? Porque puede darse algunas circunstancias en las cuales no deba de hacer punción lumbar, a pesar de que la clínica me lo exige. ¿Qué circunstancias creen ustedes de lo que han leído? Puede postergar, puede hacer de que el tratamiento lo dé en forma empírica. Ojo, no todos ustedes van a tener la suerte de estar cerca
una ciudad grande. Algunos de ustedes van a estar lejos y van a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, los que están por la zona de Amazonas, por la zona de Ucayali, en alguna de esas comunidades que es lejos, para trasladarlos va a demandar algunas veces hasta días. Y hay un término que se emplea que dice tiempo es cerebro, que significa tener mayor tiempo el cerebro expuesto a una noxa, llámese alguna enfermedad, sin tomar decisiones, ese cerebro cada vez se va dañando. Lo podré recuperar quizá más adelante, quizá, pero lo vas a tener el paciente secuelado. Entonces, ¿qué condición para ustedes haría que posterguen la... No te lo van a leer en el libro, a mí me interesan las decisiones que van a tomar. Porque si no van a tener pacientes que vienen con retardo, aquellos no, mi hijito nació normal, pero a los 9 meses empezó a tener fiebre y después me dijeron que tenía una meningoencefalitis, pero ya tenía como 10 días que estaba con fiebre, irritable, fiebre. Y de ahí no volvió a caminar, demoró para hablar y cuando lo evalúas está con una cuadripalegia espástica, se ha cargado completamente ya con 20 años de edad. Algo tan sencillo, por ejemplo, cuando no hay agujas de punción lumbar. No, yo fui mosca y me llevé mi aguja de punción lumbar. Está bien que lo llevaste, pero no hay laboratorio por allá. Pero eso te puede dar alguna ayuda a la aguja. Porque si te dije que le haces la punción y dices la presión de fractura con líquido aumentado, que sí lo evidencias, eso no hay necesidad de laboratorio. Y viste la característica del líquido, que no era turbio, que era transparente, pues te va a dar para mirar. Evolucionó en 2-3 días, mirar. Entonces ya te da cierta pauta que puedes ayudar a ese paciente. Ya, hasta ahí es un tema logístico, por eso es que quizá no pueda hacer laboratorio o aguja. Segundo, nunca hice una función, entonces no sé cómo funcionar, no tengo laboratorio, tengo la aguja, pero el problema soy yo. Nunca me acerqué, nunca me atreví a hacerlo. Segundo problema. Tercer problema, por ejemplo, que ese paciente tenga una herida, una úlcera a ese nivel. ¿Le voy a pulsar? No, ni hablar, porque recuerden que van a entrar a un espacio que es herméticamente cerrado. Y si hay alguna úlcera, alguna herida, es líquido contaminado. Y al pasar a través de ello, me voy a llevar algún germen para adentro. Si está fregado, lo van a fregar. Cuarto, situación. Puede ser una quemadura, sí, pero lo dejamos dentro de una nosa a nivel líquido. Cuarta situación, de que tenga un signo de hipertensión endocrinal. Porque si ese paciente le da una punción teniendo signos de hipertensión endocrinal, ese paciente se va a enclavar. El líquido va a salir a presión y lo que el tronco cerebral está flotando dentro del canal raquídeo, entonces sueltan el líquido, comienza a salir a presión y se enclava el paciente. Se murió, lo terminaron de matar antes que la enfermedad. Entonces, tener en cuenta esos datos. Las características o sea, bajo esas situaciones no debiera. Algunos han comprado su oftalmoscopio y lo saben usar. Si yo veo edema de papila, sin necesidad de tomografía, me evito y lo puedo empezar a tratar en forma empírica o en la clínica. Entonces, meningitis bacteriana, cuadroagudo, fiebre alta, cefalea, rigidez de luja, fotofobia, escalofríos, alteración del estado mental. Meningitis viral, cuadroagudo, fiebre, cefalea, alteración del estado mental. Bueno, es parecido. Acá la diferencia viene en las características del líquido cefalógeno. En encefalitis viral, cuadroagudo, febril, alteración del estado mental y signos de focalización, en lo que es herpes. Con herpes hay que tener cuidado porque herpes se come la parte frontal anterior, la zona del hipocampo, que tiene que ver con la región temporal, y el paciente lo deja completamente secuelado.
La meningitis tuberculosa nos da más chance para trabajar un cuadro subagudo, caracterizado por febrícula, sudoración matinal y todo lo que les han contado de tuberculosis, es lo mismo. Y una meningoencefalitis por hongos, cuadro subagudo, febrícula también, alteración del estado mental y signos de focalización. Hasta ahí, igualito. Lo que acá sí me va a tener que dar y ayudar es el líquido cefalorraquídeo. Esta es la historia de una joven. Cuando yo la vi ya tenía 19 años de edad, reina de belleza de su distrito, un distrito fue mamá a los 18 años, la chica guapa y guapa. Cuando yo la veo ya tenía secuelada. Yo estaba haciendo todavía mi especialidad, estaba haciendo mi residencia. Pero lo que me llamó la atención de esta chica es no tanto su belleza, sino que cuando estábamos pasando la visita, al asistente descaradamente lo quedó mirando, le dio el ojo y le dio un besito. Dijo, ¿qué pasó? Ya mucho descaro. Yo me quedé mirándolo porque me asombró. Volteó y me dijo, ¿qué? ¿También quieres? Y el asistente me dijo, no, ella está secular, y efectivamente al ver su resonancia de ella, parte de la región hipocampal se lo había comido el herpes. ¿Cuál es la historia de esta muchacha? Porque nosotros ya la recibimos seculada. Llega al Instituto de Ciencias Neurológicas porque no lo podía controlar Rebagliati ni Almenara. Entonces la familia decidió llevarlo al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Es como decir el INCOR para el corazón, como decir el INEM para las enfermedades oncológicas. Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Es como el Hospital Las Mercedes, refundido por varios años, en el que se abrió porque más choros que sentimientos. Entonces, ella llegó, y la historia, porque tuve que hacerle la historia, era de que un buen día empezó a hacer cuadros febril. Y lo llevaron, al comienzo lo trataban en la casa, pero seguí y comenzó a tener alteraciones ya conductuales de comportamiento y con agitación psicomotriz. Gritar, salir ya al cuarto o quinto día, llegó al hospital, pues la tenían, solo le bajaban la fiebre, así como ven ahorita en el regional, muchos tirados, a veces pasan turnos, solo cumplen y hasta que pasó por ahí un iluminado y dijo que se repunció en un mano. El líquido cefalorraquídeo, cuando lo hicieron, prácticamente se ve normal. Pasó un iluminado y dijo, pero hay que vivir en el cuerpo para herpes. Parece que fuera una anemia familiar. Para esto ya había transcurrido como 10 días. Llegó, efectivamente, salió positivo IgG, IgM para herpes. Hasta eso fueron 12 días y empezaron el tratamiento. Se demoraron, la paciente quedó secuelada. Cuando ya nosotros la veíamos, recibía 4 antiepilépticos, 2 antipsicóticos. En una noche a ella la encontraron encima de un paciente, la chica completamente desinhibida. El pata felizmente que estaba dopado porque también le habían metido su pepazo, que tenía otro problema. La enfermera, no sé cómo escucha bulla, se levanta y la encontraron a la fulana encima del paciente. El paciente estaba dormido, por supuesto, desinhibida completamente. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? ¿Por el morbo que ella estuvo encima? No, sino que si es que nosotros no pensamos esta enfermedad, si nosotros no la diagnosticamos oportunamente, vamos a terminar como él. Y lo lamentable y lo penoso de esa chica era la hija. Yo conocí a la hija porque los padres la llevaron. Y ahí también conocí la parte del instinto materno, de lo que era media torombola. Cuando la hija estaba ahí, no sé de dónde sacaba, pero era otra persona. Entonces, si yo no lo pienso la enfermedad, van a pasar los días y vuelvo a lo que dije hace un momento, tiempo y cerebro. Yo no actúo, el cerebro se va a dañar. Entonces, ya les dije cuando no poder hacer función lumbar, y hacia eso es lo que vamos. Meningoencefalitis es una de las enfermedades infecciosas, pero yo también puedo tener un absceso cerebral, una enfermedad biógena que entró y me formó un absceso. Pero aquel absceso
va a tener otra conducta. El absceso va a actuar como un tumor, va a comprimir determinada zona y dependiendo de la zona que comprima, me va a dar la clínica. Si va a dar en esta zona, en la región temporal izquierda, pues probablemente tenga temas con el lenguaje, la comunicación. En este caso es una persona que tiene la meningoencefalitis, en la cual le ponen solución de contraste y miren cómo pinta. En ambos lados está. Este es otro caso en el cual el paciente tiene no solo el absceso acá, sino tiene hidrocefalia, que es otra complicación que puede suceder. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en pacientes que tienen quistes porcistizados, que pueden estar obstruyendo. Miren esta región temporal. Miren esta región temporal. Acá está completamente dañada. Pero si le damos medicina, lo recuperamos. ¿Qué vas a recuperar? Esto ya está muerto. Ya no vas a recuperar nada. Darás medicina, pero para controlar las complicaciones que el paciente puede tener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar teniendo? ¿Qué tratamiento vamos a estar dando? Vuelvo al cuadro inicial en el cual se les dio, se les dijo que de ahí vamos a estar hablando de los agentes etiológicos bacterianos, pues casi todos van a actuar o van a responder con cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, a la dosis que estamos viendo ahí, combinado con medicina. Si es que el tratamiento o la posibilidad de infección va con la posibilidad de que sea listeria, pues ahí no va a entrar ceftriaxona, lo que entra es y se da cada 4 horas, es más seguido. Y si es que no es el niño, si es estreptococo galacté, penicilina, eso. Eso es lo primero. Cuando era estudiante todavía se usaba penicilina para todo, hasta que aparecieron las cefalosporinas de primera, años después de segunda, y por ahí aparecieron las de tercera. La penicilina quedó casi para la historia. Entonces, por eso es importante porque el agente etiológico para ver mis posibilidades. Cuando yo no tenga la ayuda diagnóstica que me permita tomar decisiones, pues voy a entrar con el empírico, con lo más probable, con lo que más pueda suceder. Entonces, E. coli, que es uno de los frecuentes, ceftriaxona. Hemófilos, otro de los frecuentes, ceftriaxona. Streptococcus, ceftriaxona. Neisseria, ceftriaxona. Esas son las combinaciones más o menos de tratamiento que debemos estar dando. Si yo tengo un paciente que en forma aguda evoluciona el cuadro, yo pienso que puede ser un cuadro que no quita mucho en iniciar el tratamiento con ellos hasta que lo vea requerir alguna institución de mayor complejidad. Voy a dar ese tipo de tratamiento. Si es listeria, ahí está. Sería de emergencia empírico para cubrir listeria cuando hay algún brote de listeria en la zona. Se han reportado casos de listeria por la zona. Debo de agregar, además de la ceftriaxona, pero en un régimen empírico. Lo ideal es hacer función y con esa función mandar a cultivos. En el cultivo nace el germen, o crece el germen, perdón, que está produciendo el daño. Cuando se le da cefalosporina como oncomicina, estamos todavía en empírico. Sí. Pero si me sale, por ejemplo, hemófilos influenza, igual va. ¿Ya? Entonces, pero la evolución es aguda, aciclovir. 10 miligramos a 15 miligramos por kilo de peso asociado a él. El empleo de dexametasona es indicado en algunos casos de meningitis bacteriana aguda, en concreto casos de meningitis por neumococo. Debiendo ser administrado antes de la primera dosis del antibiótico a una dosis de adultos de 8 a 10. ¿Por qué? Para bajar un poco el proceso inflamatorio y poder. Hay medicamentos que no es fácil de que
traspasen la barrera hematoencefálica. Pueden ser muy buenos cuando están en vías sanguíneas, pero cuando queremos que llegue el sistema nervioso central, no llegan por la misma barrera hematoencefálica. Entonces, paciente con cuadro agudo de alteración de la conciencia, con cuadro febril, síndrome meningio, comiencen a barajar sus posibilidades. Si yo pido imágenes en este caso, lo que voy a pedir es imágenes, pero con contraste, porque va a resaltar, hay un proceso inflamatorio ahí, va a resaltar la zona afectada. Si estoy hablando que son meninges, pues va a haber alguna afectación en ese lado. ¿Y cuál se pediría? ¿Tomografía con contraste? Claro, si tienes tomografía, pero si tienes... Yo también quiero ir y no puedo, va a andar tú que escuchar. Pero si tiene resonancia, mejor es una resonancia. En este caso, la meningitis en un proceso de van a ser diferencial, porque vamos a poder estar evidenciando una inflamación sin eliminación. Pero no me dice cuál es el agente biológico. Dentro de lo que son las infecciones también están aquellas producidas por parásitos. ¿Y por qué se ha tomado un ítem en especial para hablar de uno de ellos como es Neurosis cercosis? Porque es endémico a nuestra región, a nuestra zona. Tenemos zonas endémicas en Perú como Cumbres, Piura, Cajamarca. Son zonas endémicas en esta parte norte de Perú, también por supuesto en el. Pero tenemos neurosis cercosis aquí. La neurosis cercosis es una enfermedad biomórfica que me va a dar múltiples alteraciones, dependiendo, vuelvo a insistir, la zona del cerebro que se vea afectada. ¿A qué me refiero? La clínica va a ser proporcional al lugar que se vea afectado. Si yo tengo un parásito a nivel de corteza cerebral, el parásito actúa como un agente irritante. Puede ser un foco epileptógeno. Si ese parásito lo tengo dentro de la región subcortical por sustancia blanca, son vías, ahí nada tiene que ver con que me dé convulsión. Las convulsiones son aquellos que están localizados más en zonas corticales. Entonces, parásito producido por las larvas de la telesodio que se infiltran en el sistema nervioso central y otros tejidos tras ingerir alimentos contaminados con huevos de este parásito. ¿Te gusta el chancho? ¿A quién no le gusta el chancho? Mejor así, porque no creo que a todos nos guste el chancho. A ver. Él podría infectarse, él no le gusta. ¿No le gusta o porque él es vegetariano? Simplemente no lo como. Ya. A él, por ejemplo, no le gusta. ¿Él cabría la posibilidad de que se infeste? No. ¿Alguien que piense diferente? Sí. ¿Por qué? Según tú. No sea sapo, predisposición, no. No va por ahí. Porque no solamente con el chancho, también puede alimentos contaminados. Ahí dice, las ingerir alimentos contaminados. Porque él me puede decir, bueno, a él no le gusta y no quiere comerlo. Tiene sus razones. Puede ser incluso hasta musulmán. Los musulmanes consideran que el cerdo es un animal inmundo. Y hace mención cuando Cristo agarró, dijo, vete donde ese animal y tú, todos los chachitos cayeron cuando sacó el demonio de los muertos que estaban por ahí, los mató. Porque tú puedes ser vegetariano. Pero ojo, si han leído noticias, ven noticias, o por curiosidad por ahí escuchado, muchos de los campos de cultivo donde no llega agua son irrigados por aguas servidas, o aguas con caca, así ya mejor. Entonces, la caca es agua. Pero pregúntenle a la guerra del Pacífico en los años de 1870, cuando los intereses
veces mujeres chilenos se manipulaban con mejor armamento a sacarle la mugre a los bolivianos y los consolazos de los peruanos entramos al frente y nos dejaron sumisos y partimos a la mitad. Entonces, eso es abono. En ese tiempo el abono, ahora el abono, el fertilizante ha ido cambiando. Entonces, esos campos que son empleados como van a servir, claro, van a servir unas lechugas hermosas, unos tomates preciosos, también contaminados. Y pongo otro escenario quizá un poco más, no tan descabellado. ¿Alguno de ustedes vive por el centro? Bueno, yo vivo por San Eduardo. Salgo a correr en las mañanas. No tenemos que salir a correr, sino que en la Musa se ha vuelto un chupódromo. Lamentablemente con las autoridades que tenemos es un desmadre. Se les antojó comer, se van a ir. Acá casi seca. Se vuelve polvo. El Chiclayo corre bastante bien. Por eso le dicen a esos productos. Entonces, es una forma de contaminarse. Otro escenario que no va a ser ajeno a ustedes, bueno, salvo los que ya son bacanes y tengan sus unidades móviles. Los que en algún momento de nuestra vida hemos viajado en combi, en bus o en colectivo, los cuantos que cobran, a veces van rápido apurados donde le echan gasolina, van apurados, se meten al baño y salen con las mismas. Creo que ni se limpiaron bien el poto, pero siguen ahí y van prendidos. A veces van todas las a maquillar y nosotros nos prendemos, llegamos y ni siquiera nos lavamos las manos. Una forma también de contagio. Entonces, ¿por qué le hago todos estos escenarios? Porque tiene que ver con medidas de salubridad. Nuestra realidad como país tercermundista, todavía con el empeño de querer emerger, nuestra economía está mejorando, pero con los animales que tenemos en el Congreso, estamos más cabezas que para allá. Tenemos varios bolsones en los cuales las medidas de salubridad en relación a lo que es el desecho y eliminación de excretas es frágil todavía. Entonces, de allí hay que tener mucho cuidado. Tanto el hombre como el cerdo son hospederos intermediarios. Entonces, si yo me como mi buen chicharrón, que es rico, con mote, con cancho, todos los serranos que me gustan, entonces, el fuego probablemente lo terminó de matar al parásito. No lo comemos la carne cruda. Pero sí me interesa el cerdo porque es un intermediario. A través de él, el chucho va comiendo y va eliminando parásitos que el hombre también puede actuar como intermediario. Es endémico en Iberoamérica, India, partes de Asia, África, en Estados Unidos y Europa se considera una rareza que pueda haber. Va en parte en relación a lo que es medidas de salud. Y si se dan cuenta, dice, lo traen los inmigrantes. Cuando la cisticercosis invade el sistema nervioso central, condiciona una enfermedad pleomórfica denominada neurocisticercosis. Es la parasitosis humana más frecuente del sistema nervioso y es endémica en prácticamente todos los países en desarrollo, con excepción del mundo musulmán. ¿Por qué? Porque no lo tiene al chancho dentro de su cadena alimentaria, o sea, no está el intermediario, no está que lo lleva de un lado a otro. Por eso. Pero si alguno de ellos sale de vacaciones a algún lugar donde hay, puede contagiarse con un alimento contaminado. En Latinoamérica la cisticercosis subcutánea es rara y la cisticercosis cerebral en formas quísticas es frecuente, mientras que en Asia la cisticercosis subcutánea es común. Hay una golosina popular que es el rocío o arrocío, ¿ya? Que alguna vez lo han comido, saben cómo es. En Asia, las personas les pasan la mano por la piel y van a tener esa conformación. Anda, échate agua en la cara para que no te duermas. Anda, te estás durmiendo. Yo sé que soy aburrido, pero no te duermas, anda. ¿Ya? Entonces,
ese tipo de citopósitos no nos afecta a nosotros, pero sí al sistema nervioso central. En la India es usualmente un parásito en degeneración, constituye un problema de salud pública y menos frecuente en niños. La India sí es el abuso, si bien es cierto, hay partes muy desarrolladas, pero las medidas de salubridad en lo que es la India, se ven en documentales, se ven en películas, es para llorar. Todo ello se ve por dónde son las zonas que tenemos preferencia. En el año de 2015, Hugo García es un médico peruano de Cayetano, trabajador del Instituto de Ciencias Neurológicas. No es neurólogo, pero a mí me dedicó tanto a él que hasta los mismos neurólogos me van a presentar para muchas semanas. Él ganó un premio Príncipe de Asturias. Es como, por ejemplo, nosotros leamos libros de los argentinos que nos quieran decir cómo tratar la tuberculosis cuando nosotros somos los campos en tuberculosis. El sistema TOX, que es el tratamiento directamente supervisado, es un hipercorrecto. En cisticercosis nosotros también estamos a la vanguardia de lo que es esta información. Entonces, todo lo que ven en plomo es denuncia que no se le dio la gana de informar, y el resto de los países musulmanes que no reportan generalmente casos. En África subsahariana ellos no reportan porque no saben la verdad. Y aparte porque tienen que ver con que muchos de ellos son musulmanes. Las partes rojas son los países en los cuales hay cisticercosis. Entonces no es poco común verlo, hay que pensarlo, sobre todo si venimos de zonas endémicas. ¿Es este parásito el que está? No. Es este pedacito de acá, que me da pequeñas problemáticas, y eso es lo que viaja. Eso es lo que se inserta y eso es lo que va a derivar en un quiste. Y el quiste va a tener etapas. Si se dan cuenta de la verdura, el tantito está por acá, pero la verdura está por acá. Esta es otra historia de una persona bien. Porque me preguntó, oye, mira, en este caso, me preguntaron, me dicho que te preguntes, no les he dicho que tenía un río neurólogo. Es un muchacho que de 18 años que empezó a convulsionar y antes nunca tenía nada. Pero en tomografía dicen que le encontró una imagen media rara. Y entonces puede ser cisticerco, la primera posibilidad. Pero ellos dicen que no, porque es una enfermedad bien acomodada y no comen, como dijo él, no comen carne de cerdo. Y ya. Entonces, pregunta si es que ahí hay que ser, cuando uno es médico y le gusta, hay que ser el mismo Dr. Ho. Agarre y pregúntale si es que hay alguien en la casa, si es que hay alguien que les ayude en la casa, ¿no? Si tienen como 3 muchachos. Solo pregúntale, pregunta si es que alguien viene. No lo tomen a mal los que son de Cajamarca. Mi papá es hipervino, mi mamá es chotana, así es que no lo vayan a tomar a mal. Pregunta si hay alguien que venga de la ciudad, si es de esta zona. En la noche, la otra bien aplicada, les dijo, y efectivamente le dije, pídele que le hagan un examen parasitológico. Y salió positivo para tener suerte. Entonces, ella que preparaba la comida contaminó. A veces malos hábitos de higiene. Contaminó. Esa fue la cadena como ese joven obtuvo el parásito. Es más, yo les aseguraría, quizás sin pierde, si es que nos tomamos una tomografía así, todos, quizá un 10% de acá tengamos alguna calcificación, que nuestro mismo sistema inmunológico lo mató, se calcificó y ahí que nunca nos fastidió porque. Entonces, recuerden, no solo el chanchito. Y ahí tenemos las diferentes formas. Las vesículas son las que son viables, son las únicas que se tratan
No se trata cuando ya está el parásito muriendo, cuando está en fase coloidal, cuando está en fase granulomatosa, menos cuando está en fase de calcificación. Solo cuando esté en fase vesicular, en fase de que recibe tratamiento con albendazol o paracetamol. Tuvimos estudios que sumaron los dos, pero casi no hubo tanta, quizás hasta más efectivos en ese contexto, no es un medicamento fácil de conseguir, perdón. Entonces, yo voy a tratar al parásito cuando lo encuentro en esta fase, en la fase vesicular. Coloidal significa que el parásito está ya teniendo se está entrando en degeneración, acá ya está muriendo, muerto, clasificación, es parásito muerto. Acá ahí yo doy el antiparasitario. Pero por ejemplo, el coloidal y el granulomatoso me pueden dar fases de edema por irritación a nivel del parénquima cerebral. Esa irritación, ese edema que se produce a nivel del parénquima cerebral, sobre todo si es corteza, me puede generar cuadros de epilepsia, en cuadros convulsivos. Por ejemplo, yo puedo tener un parásito en el estómago occipital y me va a dar una crisis parcial porque me llevo a perder el conocimiento visual. Y solo voy a ver como destellos de luz y esa es mi crisis epiléptica. No necesariamente llego a convulsionar. ¿Cómo se ven en un cerebro abierto? Entonces, vamos a ver este cuadradito, si apréndanse lo que lo quiero ver. Esto es una tomografía. En tomografía, las calcificaciones, voy a verlas blancas, hiperdensas. En resonancia, esta es una imagen de resonancia, casi no se van a evidenciar. Por eso, si yo quiero ver calcificaciones, lo ideal es tomografía. Pero si quiero verlos en fase coloidal, en fase vesicular, lo ideal es resonancia. Y acá incluso las que están en fase vesicular vamos a tener la visualización de un escólex. Para que lo puedan ver, por ejemplo, acá hay un escólex que se ve como si fuera una coma. Este es un parásito todavía vivo. Acá también están intraventriculares, tiene su escólex. Acá hay algunos que ya están entrando en degeneración, que me están produciendo un edema. Esta es una imagen de usted. Acá hay otro en degeneración que me está produciendo edema, una inflamación. Esta parte blanca es inflamación. Este ya está en fase coloidal, que está degenerando y está produciendo un edema alrededor de él. Entonces, les decía esto. La localización va a depender la clínica que me va a dar. Por ejemplo, puedo tener quistes vesiculares, reciben tratamiento. Acá vamos a ver en hallazgos de imágenes, lesiones quísticas, sin edema, sin captación normal de contraste. En las fases coloidales van a captar contraste y además pueden producir un edema perilesional. Las que tienen que ver con granulomas y calcificaciones muchas veces pueden pasar con leve edema o no, pero acá alrededor de ello vamos a ver zonas de gliosis que se llaman algunas cicatrices alrededor de la zona del parásito muerto. En el espacio subaracnoideo vamos a tener las formas racemosas y nos va a dar cuadros como aracnoiditis focal, vasculitis y podemos tener también quistes de tamaño muy grande. En el sistema ventricular muchas veces puede producir ventriculitis y puede producir hidrocefalia porque obstruyen los acueductos. Al producir obstrucción de los acueductos no hay una buena absorción y flujo de líquido cefalorraquídeo, por consiguiente empieza a aumentar el tamaño de los ventrículos produciendo hidrocefalia. Esa hidrocefalia, si es en lactantes menores, los vamos a ver cabezones, porque las cisuras todavía no están completamente cerradas, pero en las personas ya adultas que cerraron las cisuras
no los vamos a ver cabezones, pero sí van a tener unos tremendos dolores de cabeza, porque lo que hacen en los niños más pequeños es tiende a dilatar. Al dilatar, el dolor es mucho menor. La hipertensión intracelular es mucho menor. Pero en las personas que ya soldaron, el dolor es muy intenso, va a tener síndrome de hipertensión endocrinal con vómitos explosivos, y si no se actúa, el paciente va a morir. Y ahí, ¿qué es lo que hacen? Entra en neurocirugía y nos pone válvula. La clínica, como dije, es pleomórfica, va a depender de la localización. Los hallazgos clínicos más frecuentes incluyen epilepsia, hipertensión intracraneal, encefalitis y meningitis. La manifestación más común es la epilepsia, que se presenta casi en el 70% de los pacientes. Los granulomas calcificados también pueden causar manifestación clínica, pero insisto, no se da tratamiento para matar el parásito. Ya está calcificado, ya está muerto, solo trato y da convulsión. Sintoína, valproato, carbamazepina, dependiendo. Las manifestaciones suelen tener inicio lentamente progresivo, que también pueden aparecer en forma súbita, como en caso de infartos cerebrales. Nosotros vimos un paciente que provenía de Puno y tenía una imagen de un quiste gigante que parecía más bien un absceso cerebral. La clínica de ese paciente, como estaba localizado en la región frontal anterior, era cambios conductuales. El paciente estaba muy bradicílico, apático. Se le dio tratamiento, no llegamos a operarlo, pero sí le dimos tratamiento por un mes con albendazol y el paciente mejoró, desapareció, el parásito quedó relegado a una pequeña cicatriz en la región frontal y clínicamente el paciente también mejoró. La hipertensión intracraneal, como dije, se produce por dos formas, la hidrocefalia y el efecto de masa. O sea, al crecer el parásito o un quiste gigante va a comprimir, ese es el efecto tumoral o efecto de masa. Los pacientes con hidrocisticidosis del corto ventrículo pueden presentar obstrucción transitoria del acueducto de cilindro. Los síntomas que se producen van a ir agrupados en el denominado síndrome de Blum. En el síndrome de Blum es como, por ejemplo, él tenga el parásito, yo le empiezo a hacer este tipo de movimientos, puedo hacer que mueva el parásito, sale del conducto de Silver, se empieza a fluir nuevamente y le va a calmar, pero relativamente es porque no siempre se va a estar con ello, porque puede obstruirlo en forma tan permanente que necesita una derivación ventrículo-peritoneal. El síndrome de Blum se caracteriza por cefalea, papiledema, pérdida de conocimiento con una recuperación rápida provocada por el movimiento rotatorio de la cabeza. Cuadros de encefalitis. Y ahí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, hay algunos pacientes que traen múltiple infestación a nivel parenteral. No son monos, son 3, son 20, son 30 parásitos pequeños. Y si yo le voy a dar tratamiento, pues el tratamiento puede ser tan mortal como que él tenga el parásito. Ahí hay que estar manejando incluso el tema inmunológico y dar corticoides como la dexametasona para evitar el síndrome inflamatorio en sí. Pero las encefalitis por sí ocurre como consecuencia de una intensa reacción inflamatoria del huésped, la eliminación masiva de cisticercos al sistema al parásito cerebral. Es más frecuente en mujeres jóvenes y niños y se manifiesta con alteración de conciencia, confusiones, alteraciones visuales, cefalea, vómitos y edema de página. Puede haber también engrosamiento del ministro, porque puede estar entre las travéculas de la adenoides. Entonces, ese paciente se inflama y le puede dar cuadro de meningitis. No necesariamente es porque es un tema viral. Y acá una de las características es pues, que no va a tener, como en los otros, cuadros febriles, pero sí van a haber signos meningios en un cuadro de encefalitis. El ictus se produce más que todo por una alteración a nivel de lo que es la inflamación alrededor del parénquima cerebral que está afectado, o la otra posibilidad es cuando un parásito entra a través del sistema circulatorio y viaja a través de los vasos y obstruye un vaso de menor calibre.
ese brusco del flujo de sangre a esa zona va a determinar en un ictus o un infarto cerebral. Esto es lo poco común, casi no, al menos yo no he tenido la suerte clínica, suerte para mí de conocer, pero no para el paciente, de tener un compromiso retromedular. Tanto así que si ven ahí la frecuencia de todos los que se presenta es casi el 1.5% y puede afectar y dar un cuadro como si fuera una mielitis transversa. Todo esto me puede dar cisticercosis, epilepsia, cefalea, hipertensión abdominal, síndrome psíquico, síndrome de compromiso de pared escaneal, síndrome autoquiasmático, enzimatitis, cisticercosis. Recuerden que el autoquiasmático, por si acaso, el quiasma óptico en su recorrido tiene envoltura de meninge. Si eso se inflama, va a comprimir el quiasma y por consiguiente me puede producir cierto efecto en lo que es campo de visión. El diagnóstico, primero es la sospecha clínica. ¿Es raro que algunos de ustedes puedan tener? No, no es raro. Si de buenas a primeras empiezan a convulsionar, una de las primeras posibilidades es que descartemos que tengan crisis. Salvo que tengan buenos hábitos, que se laven bien las manos, no coman en la calle, no coman. Pero aquellos que son machazos y comen por privado, pues tienen bastante riesgo de poder afectarse. Digo riesgo. Con esto no estoy hablando de porque el lugar se vea humilde, no deban de comer ahí. No, me refiero a las medidas de salubridad del lugar. Y si tengo ello, neuroimagen. Neuroimagen, tomografía. No hay disco de resonancia, tomografía es buena. Resonancia es mejor si estoy pensando. Considerar su costo, esta puede realizar formas activas en degeneración, como lo vimos en la otra, pero si compararon con la de la resonancia, el de resonancia sería más claro. La neurocisticercosis por aplicación de la región subaracnoidea me va a producir generalmente hidrocefalia, y eso se ve por el aumento de los ventrículos. Entonces, el diagnóstico es primeramente por imagen, pero también hay la posibilidad de hacer algunos otros estudios, como cuando yo veo que un parásito es viable, cuando le encuentro el Scolex. El Scolex es como una coma que se ve dentro de la vesícula. Y el dato inmunodiagnóstico, ahí lo que usamos es el Western blot. El Western blot es para identificar formas parasitarias. A veces puede existir como
Entonces, para eso vamos a usar lo que es el Western Blot. Yo tengo la sospecha de que el paciente puede estar teniendo algo y la imagen no es concluyente. Yo debo de pedir Western. Puedo pedir Western de encefalografía, puedo pedir Western en lo que es flujo sanguíneo cerebral, cualquiera de esas cosas. Entonces, la sensibilidad es alrededor del 98%, es alto, y la especificidad, o sea, que es cisticercosis, es del 100%, es alto, sirve, nos ayuda mucho. Otros estudios complementarios, pues va a depender mucho lo que es la analítica sanguínea en general, que nos va a permitir indicarnos cómo estamos con el paciente. Influye mucho el tema inmunológico, el estado inmunológico con el cual se encuentra el paciente. La respuesta es sí. No es igual una persona que está inmunológicamente al 100% como aquel que pues, está desnutrido y tiene algunas otras condiciones que le desfavorezcan. Ayuda también lo que son el estudio de fondo de ojo, porque si es que yo tengo en humor vítreo, veo, hago fondo de ojo y encuentro quistes de parásito, hay que tener mucho cuidado, porque a la hora de dar el antiparasitario puede afectarle y tener un compromiso ocular ya en forma permanente, como lo que sería la pérdida de la visión. Cuando es un diagnóstico de criterio mayor, de criterio menor, y que solo la presencia de una imagen como la vesícula con el Scolex en una imagen de resonancia va a bastar como para determinar que esta persona tiene neurocisticercosis y empezar el tratamiento. Hay criterios epidemiológicos también donde nos dice de que en determinadas zonas, si yo estuve por esa zona y empiezo a tener cuadro de convulsiones semanas después o meses después, pues hay que pensar la posibilidad que me haya podido haber infestado con algún parásito que me pueda haber estado dando ese problema. ¿Cuál es el tratamiento? Albendazol prazolam. El albendazol, más o menos a lo que son dosis de 15 miligramos por kilo de peso, va a depender la cantidad. Se puede llegar a dar hasta 3 semanas, hasta un mes, pero la dosificación es 15 miligramos por kilogramo de peso. El praziquantel, la dosis de 50 miligramos por kilogramo por día por 15 días. Y el uso de corticoides cuando haya, sobre todo, algún tema con edema o cuando las dosis que voy a dar van a ser muy altas. Entonces, si yo tengo esas situaciones, pues debiera de estar preparado para la alimentación. El albendazol, miren que no es difícil, el albendazol lo usamos para hacer el tratamiento de oxiuros, el tratamiento de una tableta diaria. ¿Cómo vienen las tabletas de albendazol? Vienen en presentaciones de 200 y de 400 miligramos. Entonces es un ejercicio fácil. Si yo tengo un paciente si tengo un paciente con 60 kilos de peso, tengo un albendazol, pero sería 60 por 15
y tableta y media, una de 200 más la mitad, ahí están los nombres. No quiero renunciar, pero no le voy a ir, no hay problema, porque se me da los 1000 miligramos. Entonces, el peso va en relación a lo que es la producción, pero para ello también deben de saber cómo viene lo de las tabletas para saber calcular el peso. La intervención quirúrgica para aquellos casos de quiste gigante y la experiencia que nosotros tenemos en neurológica, que nos fue muy bien con ese paciente de quiste gigante que parecía un absceso grande, respondió pero con un mes de tratamiento. Los controles no se hacen a la semana, los controles después de un tratamiento con corticoides, con megalbendazol, se hacen después de 2 o 3 meses de haber iniciado el tratamiento. Preguntas. Muy bien. Entonces, siempre tiene que tener regulación ventículo peritoneal en caso de hidrocefalia, ya por lo que sacar la disciplina. Hemos llevado, pero no sé qué debe de regulación ventículo un grupo de ustedes que me pidió de que el examen no sea la otra semana, porque creo que tienen el miércoles endocrino, Sí. me chamullaron. Sí, Y si no es la otra semana, ¿para cuándo lo quieren? normal. Normal. Para la que sigue. Para la quinta semana. Ya, entonces si es para la otra, por mí no hay problema, porque estoy viajando a Paraguay el martes próximo en la No. no hay embajada, es el laboratorio. Son cositas, detalles. No, son cositas.